Bueno, buenos días a todos. Bueno, un juego para todos es el tema de hoy. Y para comenzar sería muy loco hablar de juegos sin que jugáramos. Entonces, la propuesta inicial es que empecemos con un juego, ¿vale? Arrancar con un juego, eso es como difícil, ¿no? Porque uno va como calentando motores a medida que da el mensaje, pero vamos a arriesgarnos. Bueno, y luego vamos a ver unos elementos del juego que van a ser muy valiosos para nosotros. Entonces, dice así, es una canción sencilla, ¿cierto? La voy a cantar, no se me vayan a ir, por favor, cuando yo cante. Y luego vamos a ir cambiando las vocales, ¿vale? En casa también que nos acompañen con la canción. Entonces, es muy sencilla. Dice, el sapo no se lava el pie. No se lava porque no quiere, él vive en la laguna y no se lava el pie porque no quiere. ¡Qué apestoso! Eso es todo. ¿Listo? Vamos a intentar con todo normalito como es, ¿vale? 1, 2, 3. El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere. Él vive en la laguna y no se lava el pie porque no quiere. ¡Qué apestoso! Muy bien, qué buena memoria. Vamos con la A, ¿listo? Al sapa nasalaba al pa, nasalaba parca na cara, al baba a la lagana nasalaba al pa, parca na cara, pastaza. Bueno, están más tímidos con las letras. Vamos con la E, ¿vale? En casa también, anímense. Vamos con la E. 1, 2, 3. El sepe ne se leve el pe, ne se leve perché ne quiere. El bebe el lele, ne se leve el pe perché ne quiere. ¡Que pestece! Vamos a dejarlo ahí, no los voy a intimidar más con este juego. Pero muy bien, felicitaciones. ¿Por qué el juego? Normalmente nosotros pensamos que el juego es un asunto de niños, ¿cierto? El tema es un asunto de niños y sí, nosotros podemos ver que desde que nacemos, desde bebecitos, desde el vientre, nosotros ya estamos jugando. Es algo que tiene que ver con nosotros, como Dios nos creó. Nosotros ya estamos jugando con los dedos, ¿cierto? Se han visto ecografías donde los bebecitos están ya jugando con el dedo en el vientre, ¿cierto? Nacemos y empezamos a disfrutar de un montón de cosas del juego y se convierte en nuestro lenguaje. ¿Sabían eso? El juego es el lenguaje de los niños. Fue tu lenguaje, fue mi lenguaje. Cuando íbamos creciendo, ese es el lenguaje de los niños. ¿Recuerdan el juego? Yo creo que uno de los primeros juegos que jugamos, bueno, ustedes no recuerdan, pero seguramente cuando estuvieron cerca de un niño pudieron ver que es uno de los juegos de los primeros que hay, y es que nosotros ponemos al bebé enfrente, ¿cierto? Y nos tapamos la cara. Decimos, ¿onta bebé? Aquí está, ¿cierto? ¿Y qué hace el bebé normalmente? Se ríe, ¿cierto? Y nosotros, las mamás, somos felices viendo cómo el bebé sonríe con toda la fuerza por ese juego tan sencillo. Vamos avanzando, ese jueguito seguramente lo hicimos todos, pero vamos avanzando y llegamos al colegio. Y ahí se nos empieza a complicar un poquito el asunto de esto de jugar como parte de la expresión que Dios nos dio. Porque empezamos en esa etapa escolar y los juegos se empiezan a volver competitivos. Y algunos empezamos a descubrir que no somos tan hábiles. Esto del juego no se nos da tan bien. De pronto empezamos a ser excluidos, ¿cierto? En los juegos de educación física, entonces algunos ya somos los últimos en que nos piden para algún equipo, ¿cierto? Y esa relación con el juego se nos empieza como a trastocar un poco. Mientras tanto otros pues la pasan de maravilla y cada vez van afirmando más su seguridad y su lugar en el mundo a través del juego. Y claro,
empiezan un camino de alguna manera de los campeones, de los que siempre están ganando. Y ahí se va configurando nuestra identidad también. El juego va a configurar nuestra identidad de alguna manera. Por eso es tan importante el juego. Entonces ya empezamos a tener como dos tipos de personas, podríamos llamar. Aquellas que hemos tenido una relación muy buena con el juego, a veces tan buena que nos pasamos a otro equipo, y es el equipo de los victimarios, de los que nos da tanta risa y tanta burla, otros que no tienen la habilidad. Y ahí es donde aparece el tan llamado bullying, ¿cierto? Entonces tenemos como 3 equipos acá. Un equipo que se convierte en victimario, porque disfruta viendo y burlándose de otros, como con ese elemento de la risa grotesca sobre otros. Pero también tenemos otros, pues, que son las víctimas, ¿no? Y otros que la pasan muy bien. Entonces ahí estamos. ¿Cómo entonces nosotros podemos recobrar el juego ya siendo adultos? ¿Por qué recobrarlo? Porque lo que decíamos, forma nuestra identidad y además es la huella, la herencia que Dios nos dio. ¿Sabían eso? Tenemos un Dios que juega. Y tenemos muchos textos en la Biblia, ¿no?, que nos muestran esto. Es decir, cada vez nos damos cuenta que el juego es un asunto muy importante. Y normalmente no lo vemos así, sino como, ay, ya deje de jugar, póngase serio, ¿cierto? Y serio decimos como es algo importante. Pero en el reino de los cielos, como las cosas son al contrario, entonces Dios juega y juega porque es importante. Vamos a mirar un texto que es precioso en Proverbios 8, 25 al 32. Dice así. Bueno, en este Proverbios 8 está hablando la sabiduría. Es decir, que ya hace como una personificación y es la sabiduría la que está hablando. Fíjense, otra relación importante, la sabiduría de Dios. Antes de afirmar los cerros y los montes, el Señor ya me había engendrado. Aún no había creado en la tierra y sus campos, y el polvo del que el mundo está formado. Cuando Él afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, allí estaba yo. Cuando afirmó las nubes en el cielo y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando ordenó las aguas del mar no salirse de sus límites, y cuando puso las bases de la tierra, ahí estaba yo, dice la sabiduría, fielmente a su lado. Yo era su constante fuente de alegría y jugueteaba en su presencia a todas horas. Jugueteaba en este mundo creado. Me sentía feliz por el género humano. Y ahora, hijos míos, escúchenme, sigan mi ejemplo y serán felices. Qué texto tan impresionante, ¿verdad? Yo no sé si ustedes logran como imaginar un poco qué era lo que estaba pasando ahí en esa creación. ¿Qué era lo que estaba pasando? Se ve como una danza de juegos, de dicha, de alegría, donde toda la creación está ahí, ¿no? Están jugando Dios, la sabiduría, la creación y los seres humanos. ¿Y el objetivo de este juego cuál es? El último verso nos dice: ahora, hijos míos, escuchen, sigan mi ejemplo y serán felices. Ese es el objetivo del juego de Dios, el juego que nos está proponiendo Dios. Bueno, yo estaba pensando y como, Señor, como ¿qué podemos presentar
para pensar en esa alegría, en esa dicha en el momento de la creación, o por lo menos con tus criaturas. Y entonces empecé a buscar algunas imágenes que quiero compartirlas con ustedes, que son de la creación, ¿cierto? Para que podamos ver un poquito ese humor que tiene Dios. Porque el primer elemento que nosotros encontramos en el juego es que el juego genera alegría, da alegría, ¿cierto? Entonces vamos a ver estas imágenes, si me ayudan. Entonces, yo creo que a este hombre, a este pobre, nadie le va a pedir la dirección de su peluquero, ¿cierto? Imagínense Dios creando esta criatura. Curioso, ¿no? La siguiente, por favor, ayúdenme. Bien, yo vi este y dije, este tiene la carita de mi hijo cuando me va a pedir algo. ¿Sí? Ahí está como, por favor, por favor, por favor. Aquí tenemos, cuando el Señor creó las ardillas, creó la primera parejita y la dejó a ella ahí en su nidito, y el ardillito salió, entonces ella empezó a gritar, no se te olvide la leche, algo así es lo que yo me imagino en ese momento, cuando Dios estaba creando estas criaturas. Miren este. Ustedes pueden jugar a imaginarse qué título o qué frase le pondrían a esta imagen, pero esas son las criaturas de Dios que hacen reír también, que traen tanta alegría. Ella se acordó de una travesura que hizo, sin duda. Hizo algo y se acordó. Esas son las alegrías que trae la naturaleza del Señor. Este pobre ahí quedó. Yo no sé qué estaría haciendo, pero ahí quedó. La siguiente. Miren esta. Vamos luego a hablar un poco de esto, lo importante que es. Miren esta. Adelante. Esta es muy graciosa. Él o es un revolucionario que está en campaña o definitivamente no sabe leer, ¿no? No pescar. Y él hace su protesta y se para y pesca. No tiene ningún problema. Yo me imaginaba en estas son unas montañas en Perú, ¿no? Yo me imaginaba como la felicidad de Dios al crear esta montaña. Es como si hubiera comido un montón de helados y los hubiera dejado derretir sobre esa montaña, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta todo este dinamismo que hay en esta creación? Adelante. Y aquí tenemos nuestra creación favorita, los niños. Yo creo que ella recién había descubierto el chocolate. Fue su primera vez con chocolate. Entonces, todas estas imágenes nos hacen pensar en esto, cómo Dios cuando crea con sabiduría nos está regalando el juego, y el juego tiene que ver con la alegría. Yo recuerdo, vamos a usar hoy bastante la imaginación y a volver a nuestros recuerdos. Me acuerdo estar tendida en el prado con mis hermanos y jugar a que encontrábamos las figuras de las nubes, ¿cierto? Y habían cosas loquísimas y mis hermanos decían, este parece tal cosa, y yo no veo nada, ¿cierto? Y no, yo sí veo esto, yo sí veo lo otro. La alegría que Dios nos da en este juego de la vida es sencilla, no requiere un montón de cosas, es algo sencillo. Tal vez ustedes también se acuerdan en la época de los apagones o cuando se iba la luz, nos poníamos a jugar con las velas, ¿cierto? Prendíamos las velas y jugábamos o a pasar la mano rápido, ¿cierto? Que no alcanzábamos a quemarnos. O también hacer las sombras en la pared, ¿cierto? Eso era la alegría sencilla de la que Dios nos habla en la creación. Y otra cosa es la arena. Aquí tenemos en Colina Kids un montón de arena porque contamos varias historias con la arena.
y cuando se abre la arena, el desierto, eso es como un imán, todos llegan ahí a meter su manita en la arena porque es la alegría, ¿no?, de la creación. Y ahora si combinamos el agua con la arena, una maravilla. Claro, hoy estamos como no se ensucien, ¿no? O sea, tenemos como otras cosas, ¿no?, más estructuradas. Pero en nuestra época, dijo Pablito, ya no empezar a contar mi edad, pero de eso se trata la alegría. Fíjense que en el texto nos dice que Dios jugaba ¿con qué? Con las nubes, con las montañas, con el agua, ¿cierto? Esos eran los juegos de Dios. Y estos juegos son sencillos. Esto que da alegría es muy sencillo. Recuerdo una prédica también que Juan nos hablaba de su experiencia con el agua y él nos contaba cómo se arremangaban las botas de los pantalones y se metía en el agua, o sea, sentir el agua. Creo que es también uno de los primeros juegos que tenemos cuando niños, ¿no? Que nos dejan en la bañera y eso es una dicha jugar con agua. Me acuerdo que mi esposo me regañaba porque me decía, no es mucho tiempo en el agua con los chicos, pero es ese deleite, ese disfrute. Claro, nosotros podemos pensar como, bueno, y es tan bonito, que ¿cómo lo vimos en la iglesia? ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Cómo funciona la Biblia también con este juego, con esta alegría? Hay varios textos que toca leerlos, ¿sí?, como con lupa para encontrar la alegría. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo leo la Biblia yo siento como una vocecita que es la que va leyendo, que es mi voz, ¿no? Entonces yo voy. Entonces les voy a hacer un ejercicio. ¿Con qué voz están leyendo ustedes un texto? Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Recuerdan la historia de la viuda pobre? Entonces nos dice, Jesús estaba como a un ladito del templo y va viendo cómo reúnen las ofrendas, ¿cierto? Cómo recogen las ofrendas. Y llega esta viuda pobre. Listo. Pausa. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo es la postura de ella? De pronto encorvadita, ¿cierto? Vestida de negro, ¿cierto? Como pañoleta, ¿cierto? De pronto algo de suciedad, algo en la ropita. Listo, ya jugamos con la imaginación. Entonces la tenemos así. Y el texto nos dice que Jesús se queda mirándola y dice, ella, ¿cierto?, dio una mejor ofrenda. O sea, Jesús empieza a hablar de ella como la mujer que ofrendó como debía ser, ¿cierto? Porque de lo sencillo que tenía, lo dio todo. Y por otro lado hace la comparación, ¿cierto?, con este otro personaje que no lo imaginamos como erguido, ¿cierto?, y que está haciendo bulla porque está dando la ofrenda. La pregunta es, ¿por qué nos imaginamos a la mujer así? ¿Recuerdan que Jesús dijo que Dios ama al dador alegre? O sea, esta mujer yo no creo que estuviera así. Ella iba alegre. ¿Por qué? Porque las cosas sencillas dan alegría. Y así era lo que ella llevaba, era algo sencillo. Para ella todo lo significaba todo, ¿no? Pongámonos en sus zapatos. Si yo tengo lo único y pues con lo que voy a estar, pero yo decido, a ella nadie la obligó. Ella decide ir a darlo. Piensa en un regalo que tú hayas hecho con mucho amor. Lo vas a entregar así, triste. Ella seguramente iba muy feliz. Claro, nos dicen viuda pobre, no, ahí la pobre la pusimos de pañoleta oscura y demás. Pero es cierto, es nuestra voz interna de cómo leemos el texto. Hay otra historia. ¿Recuerdan cuando la mujer rompió en los pies de Jesús el frasquito de alabastro para ungirlo?
¿cierto? Y entonces, yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero claro, ellos tenían, yo creo, menos sensibilidad en los pies, ¿no? Pues porque andaban en sandalias y tal, de pronto callitos y demás, pero ellos se lavaban bastante los pies, era una costumbre. Pero ¿qué sentiría Jesús con los cabellitos de ella en los pies? ¿Cierto? Hay una escena, como un detalle que nos podemos perder, y es que, o sea, a mí no me pueden poner, a mí no me pueden tocar los pies, porque me muero de la risa. Y ella estaba ahí con sus cabellitos haciéndole en los pies de Jesús. Y el texto, digamos que nos deja ver, ahí aparece después como una tensión, pero Jesús no tiene problema y sigue. No, déjela. O sea, déjela. Antes van a hablar de ella con todo lo que hizo. Y hay un texto más, que ese sí es muy claro en cuanto a la alegría. Es muy chistoso. Cuando David se entera que el arca está lejos, o sea, no está en Jerusalén, entonces él decide, no, ¿cómo así? Yo voy a traer el arca para Jerusalén. Recordemos que el arca era la presencia de Dios y era tan importante y tan serio que si algunos que no estaban autorizados la tocaban, se morían. O sea, era una cosa seriosísima. Pero David estaba tan feliz, tan alegre, que él se pone a bailar y empieza a bailar de la felicidad de que llegó el arca a Jerusalén, de que el Señor está con él. Y el pueblo se contagia, porque la alegría es contagiosa. Entonces el pueblo se contagia y todos empiezan a bailar y a danzar, hasta que llega la oposición. Llegan los serios. Y entonces la esposa lo mira y, ay, pero qué vergüenza tanta alegría, porque la alegría tiene sus enemigos. Y después David llega, es muy lindo el texto porque él dice que él llegaba a bendecirla a ella y ella le hace el reclamo. Uy, ¿qué le pasa? O sea, David, qué oso, se le veía todo. Qué vergüenza, ¿qué va a pasar con el rey de Israel, por favor? Y es tan lindo lo que él le dice. Dice, tú me menosprecias, pero para la gente sencilla y humilde, yo he sido más honrado. Porque la alegría tiene mucho que ver con la sencillez. Sencillez. Entonces, ¿por qué tenemos que aclarar esto? ¿Por qué tenemos que hablar de que los juegos traen alegría? Sí, sería lógico, ¿no? Porque es que hoy en día estamos jugando juegos que traen mucha ansiedad, mucha competencia, que ya no son esos juegos sencillos que nos propone Dios, sino juegos que terminan eliminando al otro, que terminan volviéndonos a nosotros de alguna manera esclavos de ese juego. Eso en cuanto a la alegría, pero otro elemento que podemos encontrar en este juego que Dios quiere jugar con nosotros es que el juego es placentero, que tiene que ver mucho con la alegría, pero este juego es placentero, pero es placentero en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el juego, cuando yo llego al juego, no puedo llegar buscando o sacando algo de él. Es pleno en sí mismo. Para explicar esto, quiero compartirles un texto de Isaías 58, que es precioso también, para que podamos entender un poquito de qué se trata esto. Y es, Isaías le está recordando al pueblo lo que significa el Sabbat. Está recordando, o sea, como tenemos que volver al Sabbat, que es el día de celebración del pueblo. Entonces recordemos, el Señor hizo todas las cosas, las creó en 6 días, ¿cierto? Y el séptimo descansó, nos dice. Entonces aquí va el texto de Isaías. Respeta el sábado. No te dediques a tus negocios en mi día santo.
Considera este día como día de alegría, como un día santo del Señor y digno de honor. 3 elementos: un día santo, día de alegría y un día de honor. Hónralo no dedicándote a tus asuntos, y aquí va, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. ¿No les parece precioso que el último día el Señor lo haya consagrado a la alegría, al placer, al gozo, al disfrute? Y eso tiene que ver con santidad, si ustedes vieron en el texto. Tiene que ver con santidad. Recuerdo cuando, bueno, ya hace algunos años, no muchos, dijo Pablito, no muchos. Pero yo tenía un profesor en el seminario que era un señor, una lumbrera, un sabio de esos sabios, muy puestecito, muy organizado, serio, era serio. Lo invitamos de la iglesia donde yo estaba, lo invitamos a un retiro de líderes. Y ustedes no se imaginan la escena que yo pude contemplar. Un señor mayor. Estábamos terminando de almorzar y en el sitio donde estábamos había un laguito. Entonces, él se fue como mirando el laguito y nos llamó y dijo, ay, vamos, sí, miramos el laguito. Dijimos, vamos. Y fuimos, claro, todos éramos más jóvenes que él. Y íbamos como, oh, vamos a mirar el laguito con el profesor. Así como, oh, el sabio. Cuando nos damos cuenta, él recoge una piedrita y empieza a jugar, a lanzarla. Y se reía, nosotros lo mirábamos como, ¿qué es esto? Entonces todos empezamos a coger piedritas y empezamos a lanzarlas a ver cuántas ondas hacíamos. Duramos en eso el resto de la tarde. Porque este juego, esta alegría, este placer tiene mucho que ver con la santidad también, con la sabiduría de Dios. Entonces, recuerdo también, como les comentaba ahorita, ese momento de la oscuridad cuando se iba la luz. Y recuerdo que en esos silencios que hacíamos, porque ya no había luz y todo estaba calladito, lográbamos con mis hermanos vincularnos de alguna forma especial. Esos momentos de esa alegría divina, nos vinculamos como si hubiéramos hallado esta forma preciosa y única y sagrada de estar juntos. La alegría une, pero esta alegría que Dios nos propone, que es sencilla y placentera. Claro, el Señor nos conoce y por eso está el texto. Por eso Él tenía que poner ahí, no busquen sus intereses, porque Él nos conoce. Él nos conoce muy bien. Hay un filósofo que se llama Byung-Chul Han y él está hablando ahorita de cómo nosotros estamos de alguna manera pervirtiendo todas las grandes cosas que nos hacen seres humanos. Y entre esas es que está el juego y es que a todo le ponemos un valor. Todo lo empaquetamos, le ponemos un precio y lo usamos. Y en eso está también el juego. Absolutamente todo lo usamos. Nosotros nos volvemos productivos, nos volvemos, o todo lo volvemos mercancía. Entonces los juegos cada vez se hacen más costosos. Y no solo eso, sino que no solamente la parte económica, sino que a todo le producto. O sea, ya no está el placer por placer, sino que tiene que darnos un producto final. Tenemos que sacar algo de ahí.
Y entonces es cuando llegan a los colegios, que ustedes saben también eso, el paquete de matemáticas lúdico, el paquete de inglés lúdico. Metemos el juego a las malas en todas las cosas que hacemos para que nos traiga más diversión, pero finalmente eso se vuelve un trabajo. ¿Cuántos juegos que nosotros realizamos en familia son de este tipo? Son juegos que nos apartan de lo que es una alegría sencilla o un placer sencillo. Todo nos tiene que dar un fruto y todo tiene que dar un producto. Todo tiene que ser competencia. Ustedes no se imaginan lo difícil que es hacer una actividad especial con Colina Kids. Porque buscamos juegos y juegos, todos son competitivos. Todos buscan dejar a alguno aislado, que alguno pierda, que alguno quede solo. Ese no es el juego que Dios propone. El juego que Dios propone nos une de esa forma sagrada y única. Ese juego que Dios propone nos trae ese gozo, esa alegría profunda y nos conecta, nos vincula entre nosotros. Tanto hablar de juego y no darles un juego para hacer sería como raro, ¿no? Es solo una idea, si lo pueden hacer sería fantástico. Consiguen una hornillita, inviten a los niños que tengan en casa, que ellos nos ayudan a entender muy bien de qué se trata esto del juego de Dios. Una hornillita sencilla en el centro de la sala, o un espacio que tengan, un poquito de aceite, maíz pira. Y a todos, abuelitos, primos, tíos, todos, hacemos un conito. Esa olla la prendemos, pero no la tapamos, la dejamos abierta. Empieza a dispararse ese maíz pira y todos tratamos de coger. ¿Quién pierde ahí? Todos terminamos comiendo maíz y después todos recogemos el desorden, ¿no? Ese tipo de juegos son los que tenemos que ir buscando porque sí nos vinculan y nos ayudan a concentrarnos. Nosotros estamos en épocas difíciles, como les decía, estamos en la época de esa perversión del juego, ¿no? Se convierte en trabajo y el placer lo dejamos a un lado. Estábamos hace poco visitando una familia y claro, dijimos, bueno, juguemos, ¿no? Y sacamos un juego y empezamos a jugar. Pero de un momento a otro, una de las niñas, tiene 8 añitos, ya no estaba disfrutando el juego. Entonces me pongo a observarla. Claro, este juego se trata de como armar parejas y números y ella tiene que pensar y sumar. Entonces estábamos en equipos, ella estaba con y el papá estaba siendo muy hostil con ella. Pero es que no sabe sumar, pero ya le he dicho cuánto tiene que sumar, pero y no se da cuenta que el azul está ahí. O sea, dele y dele y dele y dele. Y la niña ya no quiso jugar, perdió todo el interés en el juego. Porque eso es lo que ocasiona un juego que no es sencillo. Siempre vamos a tener un ganador o un perdedor. Y yo me voy a confesar con ustedes, durante muchos años, yo fui de ese grupo que les mencioné al principio, que me sentía tan feliz porque me iba tan bien en el juego que empecé a burlarme de otros. Empecé a disfrutar las torpezas que ellos hacían. Y eso lo que hacía era alejarme cada vez más de ellos. Me hago más adulta y me caso. Adivinen con quién quería jugar. Mi esposo, las primeras navidades, yo le proponía siempre como juguemos a los aguinaldos, ¿no? Juguemos. Y después de unos años, pocos años, como al tercer año, él ya me dijo, no vuelvo a jugar.
Y yo le dije, ay no, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Porque tú siempre ganas. Y eso a mí me quedó de verdad en el corazón. Yo decía, ¿cómo así? Si yo soy feliz ganando, ¿por qué él no va a ser feliz que yo gane? Pero si notan, o sea, son cosas tan sencillas, pero que nos van marcando. Entonces no volvimos a jugar, tengo que convencerlo nuevamente si hacemos alguna otra cosa para seguir jugando, porque el juego hace parte de nuestra vida. Es una herencia que el Señor nos dio. Bien, jugar no es una cosa de niños. Jugar es un asunto importante que tiene que ver con nuestra identidad, con la herencia que Dios nos dio como hijos de Dios. Leí un artículo hace poco acerca de cómo el juego, de este juego que hemos venido hablando, que es un juego alegre, placentero en sí mismo, ha traído vida a las personas mayores. Porque no solamente es un juego, el juego es cosa de niños. Y están haciendo estudios porque resulta que han empezado a hacer estos juegos, ¿sí? Que integran, que conectan, que son sencillos con personas mayores y se están dando cuenta, por ejemplo, en la depresión, que está bajando en un porcentaje muy importante. Y así, o sea, están como asombrados, es un estudio que están haciendo en Inglaterra, y están diciendo algo tan sencillo, que pareciera tan trivial, está cambiando la vida de unas personas, les está dando vida. ¿Recuerdan la promesa del Señor en ese primer texto? Y ahora, hijos míos, escúchenme, sigan mi ejemplo y serán felices. Quiero terminar con un poema de un poeta. Primero quiero compartirles una frase de Jeremy Berryman, que es un teólogo y el creador de una metodología que acompaña la espiritualidad de las personas. Y miren lo que él dice hablando de eso de el juego da placer en sí mismo, dice. El placer surge del acto mismo de jugar. El juego es recreación. Sin embargo, muchas veces pasamos por alto el enorme alcance y profundidad de esa recreación. A muchos jugar les parece un acto superficial o trivial, pero debemos verlo como un acto que da vida. Nos rejuvenece si somos mayores y nos da madurez si somos jóvenes. Eso nos dice Jeremy Berryman, un hombre que ha dedicado toda su vida a trabajar por la espiritualidad de las personas y se dio cuenta que el juego que Dios ofrece es uno de los más lindos caminos para llegar a esa espiritualidad. Y ahora sí el poema. Creo que es la invitación que Dios nos va a hacer hoy a todos. Todos los niños han conocido a Dios. No el Dios de los nombres, no el Dios de los no. No el Dios que hace algo raro, sino el Dios que solo conoce 4 palabras y las repite todo el tiempo diciendo: ven a bailar conmigo. Ven a bailar. No sé qué idea tengamos cada uno de nosotros de Dios, pero la idea que tengamos de Dios va a determinar cómo nosotros jugamos la vida. Una amiga muy sabia ha dicho siempre: la vida es un juego, solo hay que saberla vivir. Pero depende de esa idea que tú tengas de Dios,
va a determinar la forma como vives esta vida. Si Dios está en su trono esperando que tú produzcas, que todos tus actos sean un producto, algo que tengo que entregar, algo que tengo que dar, o hay placer en él. Si estás pensando que Dios es un Dios que disfruta, que cuando te ve disfrutando, después te la va a cobrar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero creo que hace parte de nuestra enfermedad un poco con el juego. Y es que si estamos muy divertidos, cuidado, esta risita no la van a cobrar. De esto dan bueno, no dan tanto. Pero lo que hemos visto en los textos es todo lo contrario. A Dios le encanta que estemos alegres, le encanta. Y nos invita una y otra vez a este juego que trae placer y alegría. Es posible que en este juego de la vida nos hayan lastimado, que nosotros seamos las víctimas. Es posible que seamos los victimarios. Pero tanto unos como otros seguimos escuchando la invitación del Señor hoy. ¿Vienes a bailar conmigo? En la sencillez de tu vida. La vida está llena de cosas que Dios quiere darnos para hacernos reír. Todo el tiempo vimos las fotos, hay un sinnúmero de cosas que nos pueden conectar. Y Él está ahí, haciéndote la invitación. ¿Vienes a bailar conmigo? No tienes que controlar nada. No tiene que salir perfecto. En tu vida no tienes que dar un montón de productos. Tranquilo, solo ven a jugar conmigo. Vamos a orar, pidámosle al Señor que nos guíe. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos muestra quién eres tú realmente. Y hoy hemos visto que a ti te encanta jugar, que te encanta que seamos tus niños jugando contigo. Señor, yo no sé si algunos aquí han sido víctimas de un juego mal entendido. Yo te pido, Señor, que ellos puedan reconciliarse contigo a través del juego. De pronto, en la canción inicial del sapo, cuando dijimos que íbamos a jugar, ya sintieron como, ay, esto no es conmigo, yo no soy bueno en esto. Señor, yo te pido que en esta semana ellos puedan encontrarse contigo de una forma distinta, que puedan encontrarte, Señor, en cosas sencillas, en el agua, en las nubes, en todo lo que tú dispones para nosotros, Padre. Sana, Señor, sus corazones. Padre, y si hemos sido los victimarios, te pido que nos perdones, Señor. Como cultura tenemos un humor bastante agresivo, Señor. Nuestra risa, nuestro humor a veces es tan cruel con otros. Señor, te pedimos que nos redimas, que nos sanes, Señor.
Gracias por la risa, gracias por el placer que nos has dado, Señor. Pero creo que también necesitamos redención en esto, Señor. Que no seamos juguetes de juegos que nos traen tanta tensión y ansiedad, que nos hacen esclavos de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Danos gracia y ayúdanos a verte en medio, Señor, de la naturaleza, de la alegría, del placer que tú nos das, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, una cosita más, y es que el que quiera seguir meditando, reflexionando en este tema, entonces pueden enviar al WhatsApp de la iglesia algún animalito de los emoticones que nos da WhatsApp, un animalito. Y a vuelta, o sea, el que envíe el animalito, entonces vamos a enviarles una canción donde van a poder seguir reflexionando de cómo es esta relación entre Dios, la risa y nosotros, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, que tengan un excelente domingo, un buen domingo y Dios los bendiga.